Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo era aún muy pequeña y un día se me hizo muy fácil el armarme de valor para irme a dormir a mi cuarto solita. Yo acostumbraba a dormirme con mis papás, pero en esa ocasión quise irme a mi cuarto y pues comencé a quedarme dormida. De pronto, un rato después, siento como si algo me tocara mi cara. Era como un calor que sentía sobre mi piel. Comencé a sentir un escalofrío y pues hice lo que cualquier niño hubiera hecho. Me tapé con mi cobija toda mi cara. Cerré muy fuerte mis ojos. Después me quedé dormida sin darme cuenta. Cuando desperté bajé a desayunar y le conté a mis papás lo que me había pasado. Y ellos me dijeron que cuando habían comprado esa casa, habían visto como una sombra en mi cuarto. Poco después vino una primita mía que es de mi edad. Crecimos juntas y nos llevábamos muy bien. Ya estábamos un poquito más grandes. Así es que en esa ocasión le dije a mis padres que si nos podíamos ir a dormir a mi cuarto ella y yo. Y nos dijeron que sí. Estuvimos jugando un rato y nos quedamos dormidas. Pero un poco rato después de haber dormido, mi prima me despertó y me dijo que había alguien en la esquina de mi cama que se veía como si estuviera sentado y volteaba hacia nosotros fijamente. Cuando me volteé para ver, vi esa misma sombra que había visto cuando sentí que me habían tocado la cara. Y rápidamente me fui a la lamparita que estaba en mi cabecera para prenderla y todo desapareció. Ya no estaba esa sombra ahí. Mi prima y yo decidimos quedarnos con la luz prendida y no le dijimos a mis papás. Hasta la mañana siguiente les platicamos. Y después volví a dormir con mis padres. Ya no quise regresar a mi recámara. Desde esa noche, siempre que volteo hacia mi cuarto, veo esa sombra. Les voy a platicar algo que me sucedió y que realmente es muy extraño. Cuando yo era adolescente, en una ocasión tuve una pesadilla que se me quedó grabada por mucho tiempo. Normalmente yo cuando sueño, a las pocas horas o incluso a los pocos días se me olvida lo que soñé. Hay ocasiones que despierto y ni siquiera sé lo que soñé. Pero en esa ocasión me acordaba perfectamente de cada momento de esa pesadilla. Comencé a soñar que estaba con una prima y que íbamos caminando por un bosque. El bosque era muy intenso. Tenía colores muy intensos, verdes muy fuertes, oscuros demasiado profundos. Todo era intenso. Íbamos caminando sin rumbo, hasta que mi prima me dijo que si ya estábamos cerca del número 199. Yo le pregunté que a qué se refería, que por qué me decía de ese número. Y ella voltea y me dice: recuerda que estamos buscando tu casa. Tu casa es la número 199, ¿verdad? Yo no le hice mucho caso y seguimos caminando. Cuando de pronto al fondo veo una casa de un solo piso con una barda blanca. Y en la entrada de la casa había un poste con el número que decía 199. Al momento que llegamos, la casa se veía llena de enredaderas, como si estuviera abandonada. Y vi como por una ventana había como una sombra. Por alguna razón yo sabía que yo pertenecía ahí. Mi prima me dijo que era mejor que no entráramos porque ese ser que estaba en la ventana no le daba confianza.
y en eso vimos cómo atraviesa la ventana así. Prácticamente la atravesó y comienza a corretearnos. Yo sentía que el corazón se me salía. Corría tan rápido, pero al mismo tiempo sentía que corría lento. Era como si no pudiera avanzar. Y en ese momento me desperté. A los 2 meses de esa pesadilla, mi papá nos dijo que nos íbamos a cambiar de casa, que ya había comprado otra que nos iba a gustar mucho. Y no me van a creer. Cuando llegamos a esa casa que compró mi papá, el número era 199 y quedaba en medio de un bosque. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 3 años. Eso es lo que mi mamá me llegó a decir cuando yo le pregunté por él. Actualmente tengo 15 años. La verdad, nunca me ha hecho falta, pues mi madre ha sido madre y padre al mismo tiempo. Pero les voy a decir lo que me pasó cuando tenía 10 años. Tal vez no me lo crean, pero les puedo asegurar que fue verdad. Recuerdo que estaba yo en la entrada de mi casa, sentada, jugando con una de mis muñecas. En eso veo que se acerca un hombre. Lo vi llegar de la nada, así caminando. Y por alguna razón supe que era mi papá. A pesar de que nunca había visto una foto de él, lo intuí. Él se acercó, se hincó frente a mí y tomó mis manos con las que yo tenía agarrada mi muñeca. Me dijo que lo perdonara, que él se arrepentía mucho por haberme dejado tan pequeña. Yo le dije que no se preocupara, que no me acordaba de eso, pero quería que me dijera si realmente él era mi papá, y me dijo que sí. Recuerdo que cuando tomó mis manos y las tenía con las de él, sentí un calor muy reconfortante. Era muy extraño porque el contorno de mi papá brillaba, la cara de él brillaba, era como si estuviera iluminado. Y sentía yo una tranquilidad tan grande de que él estuviera tomando mis manos. Después, él recargó su frente sobre mis manos y se quedó unos minutos así. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No se movía nada. En eso simplemente se levantó y me dijo que me amaba y comenzó a alejarse. Cuando de pronto ya a lo lejos vi que fue desapareciendo su figura, yo instantáneamente reaccioné y entré rápido y le dije a mi mamá. Pero cuando entré, mi mamá estaba llorando. Me dijo que acababan de llamarle de la familia de mi papá, que había tenido un accidente en la carretera en la madrugada y que pedían si podíamos ir a su funeral. Pienso que mi padre fue a despedirse de mí y a pedirme perdón. En la casa donde vivo actualmente, todos los vecinos nos conocemos y al lado de mi casa vivía un señor que se dedicaba a arreglar zapatos. Recuerdo que todos los de la colonia les llevábamos nuestros zapatos a arreglar. Era un hombre muy amable. Él había tenido una hija, pero la perdió en un accidente y se dedicó después de eso a trabajar muy duro. Lo hacía como terapia, pienso yo, porque había ocasiones en que desde mi recámara escuchaba el golpeteo de cómo arreglaba los zapatos durante la madrugada. Un día supimos que ya no estaba aquí en este mundo, ya estaba descansando en paz. Mi madre fue a su funeral, pero a los 2 días de su funeral estaba yo profundamente dormida y comencé a escuchar el golpeteo que ya conocía muy bien de cómo arreglaba él los zapatos, pero su casa estaba totalmente vacía. Hasta la fecha lo seguimos escuchando mi familia y yo.
Y no se lo comentamos a nadie porque sabemos que no nos van a creer y además que eso no tiene ninguna explicación. Mi madre y mi padre se acababan de separar. Tenían como 2 meses y estaban en proceso de divorcio. Así es que yo vivía sola con mi madre. Yo todavía era una niña. Recuerdo que esa noche mi madre se quedó hasta muy tarde viendo televisión. Después escuché cómo apagó la tele y se fue a su cuarto. Poco después de eso, yo todavía no podía dormir. Sería como la 1 de la mañana más o menos. Y comencé a escuchar ruidos en la cocina. Creí que mi mamá tal vez estaba preparando alguna bebida porque había ocasiones en que eso hacía cuando no podía dormir. Así es que bajé, pero vi que la cocina estaba apagada. En eso vi como un niño caminaba por ahí. Subí corriendo y desperté a mi mamá y le dije del niño. Mi mamá bajó rápido y se quedó fría. Vi su cara con esa impresión viendo a ese niño parado ahí en la oscuridad. Entonces marcó rápidamente a mi padre y mi padre llegó en pocos minutos, pues ya vivía cerca de ahí. Cuando llegó, mi padre vio a ese niño también y preguntó que qué hacía ese niño ahí en la casa a esas horas de la madrugada. Mi madre estaba pálida y le dijo que ese niño era el niño de la vecina. Mi padre le dijo que entonces tenían que llevárselo, que por qué los niños acostumbraban a escaparse. Y mi madre volteó y le dijo que ese niño había muerto hacía 2 semanas.